Bueno, finalmente ayer la noticia de la jornada, la tan esperada y ansiada, es lo que ha dicho el presidente de la Nación sobre la extensión de la cuarentena hasta el próximo 10 de mayo. A ver, sería ingenuo pensar, creo que usted tampoco del otro lado podría quizás a tener algún tipo de anhelo, pero ingenuo pensar que que esto se iba a sortear rápidamente. Sí, es ingenuo pensar. Me parece que este es un problema que va a ir disminuyendo quizás el impacto o quizás en otro momento eh, cambiando, cambiando la forma en la cual se aplica la cuarentena, pero todos estamos viviendo una nueva era. Eso no me cabe ningún tipo de duda, eso usted lo sabe, por más que le moleste y que traiga los problemas que acarrea todo esto de poder sostener la cuarentena. Y la verdad que en el día a día el hombre es un animal de costumbres y creo que lentamente hay algunas cosas que nos vamos acostumbrando. A ver, me parece que hay cosas que uno ya va teniendo otro tipo de lógica y va adecuándose, ¿no? Yo creo que hay una suerte de comportamiento dual, una gran mayoría que respeta y que intenta tener los cuidados pertinentes, y que una mínima minoría los intenta sortear a través de la pillería o de la tan denominada viveza criolla. Pero me parece que por ahí esos los justos, que me parece que los números marcan que hay una gran mayoría de justos, muchas veces terminan pagando por esos pequeños pecadores, ¿no? Por aquellos que sortean la cuarentena y se creen más vivos que el otro, pero sin dimensionarlo, la gravedad del caso. También otra de las cosas que nos fuimos acostumbrando es a dialogar en forma permanente con los infectólogos, que antes era muy difícil poder hablar con un infectólogo, porque en realidad ¿a quién le iba a interesar el tema de los infectólogos si no era un mínimo reducido a quienes están vinculados a la medicina o a esta clase de temas? Pero hoy son una obligación consultarlos y muchas veces ellos en el trabajo del día a día no tienen tiempo, y por eso le agradecemos mucho a aquellos que sí nos conceden un par de minutos como para evacuar con la palabra autorizada sobre discusiones o sobre temas que aparecen y te aparecen con libros y vos decís, pero vos qué sos, vos sos contador, vos no sos nada como para preguntarte. Por eso quiero agradecer, antes de entrevistarlo, a Pablo Bonei es médico infectólogo, director del Departamento de Infectología del Hospital Universitario CEMIC. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias, Pablo. Pablo, hay un par de cosas términos que fuimos acuñando y que fuimos adentrando durante el día a día, pero que en realidad no sé si sabemos o sería bueno reiterar el concepto sobre qué significa. Cuando se habla desde la faz científica de transmisión comunitaria, ¿qué quiere decir? ¿Que está en el ambiente el virus? ¿Que uno se puede agarrar el virus caminando solo por una calle desierta? ¿Cómo es? No, transmisión comunitaria ¿se acuerdan que al principio eran todos casos importados? Sí. Entonces no había transmisión en la comunidad, es decir, no se generaban casos nuevos a partir de gente que no había viajado. Entonces eran todos casos importados. Cuando empiezan a aparecer gente, pacientes que nunca habían viajado, se empieza a diseminar la infección más allá de los contactos de los que viajaron. Es decir, transmisión comunitaria son los fuera de los importados directamente, más los contactos estrechos de esos casos, empiezan a aparecer casos en la comunidad, personas que se infectan y no hay un origen claro o no hay una conexión clara con alguien infectado previamente. Entonces, eso se llama, en términos generales, transmisión comunitaria, cuando ya deja de ser directamente relacionada a los casos que vienen desde afuera. Entonces, esa transmisión comunitaria se ha visto se está viendo en distintos lugares del país, ¿no? Claro, ¿el virus está en el aire? ¿Puede estar en el aire? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad la transmisión del virus, el virus no es que puede volar muy lejos, digámoslo así. El virus va envuelto en las gotas que expulsamos al toser, al estornudar o a veces al hablar muy fuerte, y en esa gota el virus puede trasladarse como máximo hasta 2 metros. Entonces, por eso es toda la medida esta que se llama distanciamiento social. Si uno pudiera estar siempre a más de 2 metros de otras personas, sería muy difícil que haya contagios, desde el punto de vista del traslado del virus en el aire. Pero el virus también cae sobre superficie, supóngase sobre una mesada, sobre una baranda de un transporte público, o una persona que está con el virus toca esa baranda,
se llevó las manos a la nariz, toca esa baranda, después viene otra persona que no tiene virus, toca esa baranda y se lleva las manos a la nariz o a la boca, y ahí el virus también se puede contagiar. Pero por el aire específicamente es esta distancia que yo les comento, que no se traslada más que eso. ¿Cuánto tiempo puede durar el virus en un picaporte, en una manija? Digo, porque hay veces que uno mira y dice, bueno, pero en esa puerta no pasó nadie hace 10 días o hace 10 horas. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, eso también es importante destacar. El virus en las superficies duras, como puede ser el metal, el plástico, puede durar, se ha visto, que hasta 72 horas. Eso es, digamos, lo que se sabe hasta ahora, y genera preocupación, porque uno dice, bueno, hasta 3 días. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que el virus es muy sensible a todos los productos de limpieza, al agua y jabón, al alcohol diluido al 70%, a la lavandina diluida, así que cualquiera de estos productos enseguida eliminan el virus. Pero si uno no limpia esa superficie frecuentemente, el virus puede quedar hasta 72 horas. Y por eso también es muy importante que las personas que tocan superficies que fueron tocadas por otras personas, como decíamos recién, el apoyamanos o el agarramanos de un transporte público, no llevarse las manos a la cara, lavarse bien con agua y jabón o con algunas soluciones de gel alcohólico antes de tocarse la cara. Entonces, por eso son 2 formas de transmisión muy importantes. Pablo, y me enseñaron a lavar las manos con agua y jabón durante un Padre Nuestro o alguna canción mínima, que es el tiempo prudencial. Ahora, cuando utilizo alcohol en gel y me paso por las manos, ¿tiene que ser la misma duración? El alcohol en gel la técnica tiene que ser la misma que uno utiliza para lavarse la mano, donde se lavan las dos palmas primero, después el dorso de cada una de las manos, entre los dedos, el dedo pulgar en particular, y después con los dedos como apuñados se va restregando sobre la otra mano, las 2 manos también, y la muñeca. Eso lo tiene que hacer con el gel alcohólico. Probablemente con el gel alcohólico sea menos el tiempo que requiera, y además el alcohol tiene un efecto que elimina el virus también, así que no es necesario a lo mejor tanto el tiempo que uno lo usa o el tiempo que requiere cuando uno se lava con agua y jabón, pero la técnica es exactamente la misma. Hay que limpiarse bien todas las manos, y a veces hay que tener en cuenta que uno la mano que más usa, supongamos los que somos diestros, usamos la mano derecha, con la mano izquierda tenemos menos energía. Entonces hay que tener en cuenta que uno se está lavando la mano que usa con la mano que tiene menos energía, entonces hay que ponerle más energía justamente al lavado de manos, con la mano menos hábil para lavarse la mano que uno más usa. No sé si soy claro en eso. Sí, es claro. Y un par de preguntas más que tienen que ver con lo cotidiano. Los alimentos, ¿tengo que lavar todos los alimentos? Bueno, los alimentos en general, las verduras y las frutas, ya, digamos, de hace tiempo, es algo que uno lo tiene que hacer siempre. El lavado de frutas y verduras crudas, es decir, los alimentos que uno no vaya a cocinar, los tiene que lavar. Porque, bueno, pueden estar de alguna medida digamos, contaminados, no solo con este virus, sino con muchas otras cosas. Que no nos olvidemos que hay distintas enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, que por este motivo todo lo que uno coma crudo tiene que haberlo lavado previamente. El resto de las cosas uno las cocina, y bueno, con el calor de lo que uno usa para cocinar, el virus ya se muere. Entonces siempre lavado de los alimentos crudos, y además lavarse las manos cuando uno va a manipular el alimento, antes y después. Y lo otro, bolsas de residuo, las bolsas del supermercado, ¿las tengo que rociar con alcohol? Bueno, cuando uno trae distintos elementos, pueden ser bolsas, pueden ser cajas, por ejemplo el virus en el cartón se ha visto que puede sobrevivir hasta 24 horas, entonces conviene, cuando uno llega de afuera o recibe cajas o envíos, rociarlos, puede ser con alcohol diluido del 70%, con eso solo es suficiente, o si uno no los rocía y los deja estacionados, digamos, en lo posible al sol durante 24 horas, esas cajas o esas bolsas, va a ser suficiente. Pero en el caso de las bolsas del supermercado, rociarlas con alcohol diluido sería suficiente. Igual en general las bolsas que entregan el supermercado son bolsas que salen de una pila de bolsas que están limpias, es decir que hay poca posibilidad de contaminación, pero igualmente es una maniobra, digamos, que ayuda a disminuir el riesgo del potencial de contaminación
esos materiales con el virus. Y lo último, siendo obviamente excesivamente práctico como vos lo sos y preguntándote cosas cotidianas de la vida de la gente que por ahí duda en algunas de ellas, ¿qué hago con las botellas? A ver, mi hijo se quiere ir a comprar una gaseosa, bueno, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer con la botella? Bueno, yo lo que hago muchas veces, digamos, estoy fuera de mi casa y me compro una gaseosa o una bebida, un agua, lo que hago es con el mismo gel alcohólico que me lavo las manos, le paso con una toallita a la botella. Si es que no tengo alcohol diluido al 70, es algo más, digamos. Lo más probable es que esa botella que está en una heladera, en frío, es poco probable que el virus esté viable o que el virus siga vivo. Pero de cualquier manera es algo más que contribuye. Así que todas estas cosas siempre son pequeñas cosas que si uno se va habituando a hacerlas, ya las hace automáticas y ayudan a la protección. La verdad que ha sido muy interesante, muy provechoso estos minutos que te hemos robado como para sacarnos de dudas de pequeñas cosas, viste que en el día a día y esto en tiempo en el cual la gente se queda encerrada muchas veces prolifera exclusivamente eso del el teléfono como es el teléfono descompuesto, viste que uno escuchó un poquito mal y repite peor y así se va propagando la mala información, ¿no? No, justamente mencionás lo del teléfono, también el teléfono celular es un elemento que usamos muy frecuentemente, a veces tocamos superficies, vamos viajando en un transporte público, sacamos el teléfono después de haber tocado un pasamanos, entonces cuando lleguemos a nuestro lugar de trabajo, a nuestra casa, limpiar el teléfono con un paño, con un poquito de alcohol diluido al 70 y con eso es suficiente porque el teléfono, no nos olvidemos que uno lo usa mucho hoy en día y es un elemento que por ahí lo tomamos con las manos que no nos pudimos lavar, entonces también tengamos en cuenta eso. Sí, todos son elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo viene hoy tu día a día en este tiempo de pandemia? Y en mi caso y en la mayoría de los colegas que estamos en la especialidad no tenemos, digamos, para nosotros todos los días son prácticamente iguales porque todos los días estamos trabajando. Bueno, hoy en mi caso desde mi casa, pero con muchas cosas para hacer. En los hospitales tenemos que siempre ir normatizando y actualizando protocolos en base a la información nueva, a lo que decide también la autoridad sanitaria, en fin. Me imagino que también allá en Corrientes y en toda la zona que tengo colegas conocidos a los cuales aprecio seguramente están en la misma situación. Claro. Así que es así, el día a día desde que empezamos con esta pandemia nos ha transformado en trabajadores full time sin días de descanso, digamos. Sí. Vos sabés que te quería también hacer la última consulta y ahora ya sí, esta es la última de verdad. Pero yo me imagino, ¿no? Lo que debe ser para vos y quería preguntarte si alguna vez te imaginaste que íbamos a estar viviendo un tiempo de esta naturaleza. Digo, yo impensado, pero desde un rubro profesional de otra naturaleza. Vos que toda tu vida te dedicaste prácticamente a estudiar esto, ¿pensaste que alguna vez íbamos a llegar a una situación así? A ver, la verdad es que me ha tocado vivir varias cosas. Cuando yo comencé mi especialidad, empezó la epidemia del HIV-Sida, claro, que fue algo muy impactante para todos los que estamos en la especialidad, porque era una enfermedad infecciosa donde no había tratamientos, donde la gente joven tenía una evolución muy mala, muchos de ellos se morían, muchos pacientes que yo tuve, que si hubieran contraído la infección algunos años después, hoy estarían vivos y trabajando debido a los avances que se obtuvieron. Después nos tocó en el año 95 la amenaza de la influenza aviaria, es decir, la influenza transmitida a partir de las aves de corral, digamos, que parecía que iba a transformarse en una pandemia, pero en ese momento no hubo una eficaz transmisión interhumana. Sí hubo casos a partir de los animales, de las aves de corral, pero no hubo transmisión interhumana, que era lo que se pensaba que podía llegar a generar la pandemia, y ahí se detuvo. Y después en el año 2009 vivimos todos, sobre todo acá en Argentina, la pandemia del virus H1N1, de la influenza A, de la gripe A, pero no llegó a tener la magnitud de esto. Esto realmente es totalmente inédito, es algo que sabíamos que podía pasar en algún momento, o con el virus de la gripe, fundamentalmente, pero bueno, tuvimos el SARS en el 2002, que también se limitó, así que la amenaza siempre estaba, pero hasta que uno no la vive en carne propia, como se dice, realmente es difícil de cuantificar y de saber exactamente cómo va a ser la respuesta. Además, esto ha sido tan rápido
que yo siempre comento que estamos hablando hoy, que es 26 de abril, nos parece que hace varios años que tuviéramos la pandemia con nosotros y en realidad hace 4 meses, ¿no? Así que realmente es muy impactante y es algo que, bueno, hasta que no ocurre, uno no llega a tomar noción de la magnitud de lo que significa. Ahora ya sí, gracias, muy amable, y que disfrutes o intentes descansar un poco este domingo. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Por favor, tuvimos la oportunidad de hablar con el médico